La dama de negro. Me llamo Angélica. Soy enfermera del Hospital San José en Puebla. Corría el año 2020. El hospital era un caos debido a la pandemia de COVID-19. En esa primera ola, mucha gente falleció en el hospital. Parecía un desfile de cadáveres todos los días. Yo estaba a cargo de varias salas COVID y cada sala COVID tenía 6 camas. En una guardia nocturna que tuve, que pasó algo muy raro. En la sala de 6 camas solamente teníamos 5 ocupadas y nos avisaron que iba a ingresar un nuevo paciente que había sido diagnosticado con COVID. A este nuevo paciente le tocó la cama número 5. Un par de horas después de que ingresó, este paciente empezó a decir que ya todo había terminado, que veía un perro negro y a una mujer frente a su cama y que venían por él. Su última noche empezó a gritar muy desesperadamente. Horas más tarde, este paciente de la cama número 5 falleció. Procedimos a retirar el cadáver de acuerdo con el protocolo. Posteriormente, se procedió a sanitizar la cama para prepararla para ingresar a un nuevo paciente. Unas horas más tarde, se añadió otro paciente a la cama número 5 y 12 horas después también falleció. Otro paciente que acababa de ser añadido a la cama número 5 también murió. Es decir, 3 personas habían muerto en menos de un día en esa misma cama. El paciente de la cama número 2 estaba muy alterado porque había visto cómo esos 3 pacientes habían fallecido. Se puso muy histérico y nervioso y decía ver a una enfermera vestida de negro. Varios pacientes antes de morir relataban ver a una mujer. Los testimonios eran escalofriantes. Algunos aseguraban que la mujer se acercaba con un perro de color negro a sus camas en la oscuridad de la noche, susurrando palabras incomprensibles. Otros decían que sentían un frío intenso en la habitación cada vez que ella aparecía, como si el aire se volviera denso y pesado. Aquellos que la veían a menudo en sus últimos momentos hablaban de una sensación de miedo, de terror. Una noche decidí investigar. Había escuchado las historias de los pacientes y aunque intentaba no dejarme llevar por el miedo, una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, yo misma la vi. Estaba de pie frente a la cama de un paciente que había estado luchando durante semanas. Su presencia era tan poderosa que me paralizó. La mujer se inclinó ligeramente, como si estuviera hablando con el hombre. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme. No sabía si debía entrar en la habitación o huir. La figura se desvaneció en un susurro y el monitor comenzó a emitir un pitido constante. El hombre dejó de respirar. Después de esa noche, cada vez que alguien moría, la mujer parecía estar allí, esperando. Yo seguía luchando, intentando salvar vidas, pero cada vez más me sentía impotente. Una oscura sensación de que, al final, todos tendríamos que enfrentarnos a ella. Después de estar 2 semanas luchando contra esta pandemia, comencé con calentura y malestar general. Me desmayé dentro del hospital en mi área de trabajo, donde estuve luchando siempre por salvar vidas. Ahora yo estaba del otro lado. Tenía COVID-19. Desperté en la cama entubada. La sensación de perder la vida era terrorífica. Al siguiente día, mi compañera se acercó solo a darme un poco de ánimo y tocarme el pelo como una forma de compasión y cariño, con algo de tristeza, pues ella sabía que yo sería la próxima víctima. Se retiró. Yo trataba de identificar en qué parte del hospital estaba. Me di cuenta que estaba precisamente en la cama número 5. En una noche, en medio de la oscuridad, la vi.
La mujer vestida de negro, observándome desde la esquina de la habitación inmóvil. Sus ojos, ocultos tras el velo, parecían profundos como un abismo. ¿Vas a llevarme?, le pregunté, sintiendo que la muerte me acechaba. Ella simplemente inclinó la cabeza y en ese instante comprendí que no era un ángel ni un demonio. Era simplemente la portadora de un destino inevitable. Y así, mientras mi conciencia se desvanecía, su sombra se acercó y supe que solo me quedaba poco tiempo. Presioné al botón de mi cama, el cual era para llamar a las enfermeras. Como pude, le expliqué a mi compañera que me cambiara de habitación. Me dijo que no habían más camas. Suplicando le dije que hiciera lo posible para cambiarme. Mi compañera se las ingenió para conseguir otra habitación y así fue. Después de 2 semanas me empecé a recuperar y me fui a casa por 2 semanas más. Reflexionando sobre todo lo que había vivido en el hospital, lloré de forma incontrolable en mi recámara. Lloré de impotencia, estrés y alivio al mismo tiempo. Había salido con vida, pero miles no. Regresé a mi trabajo después de 1 año de salir del hospital. Fui a la cama número 5 y me quedé contemplando ese lugar donde muchos no se salvaron. Y yo hubiera sido la siguiente si no fuera porque me cambiaron de habitación a tiempo. Como recomendación pedimos un cura para alejar a los demonios que podían estar escondidos ahí dentro. Después de 3 años todo ha vuelto a la normalidad y esa mujer de negro nunca más fue vista en ningún área del hospital. Relato número 2. El último descanso. La pandemia del COVID-19 transformó nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Para muchos, fue una época de aislamiento, miedo y desesperanza. Para mí, sin embargo, fue el inicio de una pesadilla que arrastró mis días y mis noches hacia un abismo del que aún no he podido escapar. Soy sepulturero. Durante años, he trabajado en el cementerio de mi ciudad, un lugar que, a pesar de su naturaleza sombría, siempre encontré tranquilo. La muerte es parte de la vida, y yo había aprendido a respetar ese ciclo. Pero con la llegada del virus, todo cambió. Los entierros se multiplicaron, las familias se desmoronaron, y el aire se llenó de un lamento que nunca había escuchado antes. Recuerdo el primer día que noté algo extraño. Estaba cavando una tumba para una mujer de mediana edad, víctima del virus. Era temprano en la mañana y el rocío aún brillaba sobre la hierba. Mientras la pala golpeaba la tierra, un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché un susurro, un lamento tenue que parecía venir de la tierra misma. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Atribuí el sonido a mi mente, cansada y agotada por el trabajo. Los días pasaron y las muertes continuaron. Cada entierro era un recordatorio del sufrimiento que nos rodeaba. Las familias llegaban con máscaras, los ojos llenos de lágrimas, y yo, con mi pala y mis guantes, intentaba ofrecerles un poco de consuelo en medio de su dolor. Pero la paz que una vez sentí en mi trabajo empezaba a desvanecerse. Una semana después, mientras enterraba a un anciano que había vivido solo la enfermedad, aislado de sus seres queridos, fue encontrado después de una semana en estado de putrefacción. De repente, escuché un lamento, esta vez más fuerte. Era un sonido desgarrador, como si el propio suelo estuviera gritando. De repente un trueno en el cielo me recordaba que una tormenta se avecinaba. Intenté continuar tratando de ignorar
escuchar el lamento, pensando que mi mente cansada jugaba conmigo. Y lo hice. Al fin y al cabo, tenía un trabajo que hacer. Sin embargo, las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Después de un largo día de entierros, regresaba a casa y sentía que algo me seguía. A veces creía ver sombras moverse entre los árboles del cementerio. Oía ruidos, pasos que no pertenecían a este mundo. Mis amigos me decían que era normal. El miedo y la ansiedad podían jugar con la mente. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras tenía que hacer un entierro a última hora, me enteré que era el de una señora a la cual le quitaron a sus hijos para aislarla en el hospital, sin poder despedirse de su hijo de 2 años y el otro de 9. Imploraba la dejaran verlos por última vez a sus 2 hijos, lo cual nunca sucedió. Vi su rostro cuando la estaba enterrando, y su expresión era de dolor y tristeza profunda. Me quedé frío al escuchar su historia, pues sabía que su descanso no sería como tal. Decidí quedarme en el cementerio un poco más, tratando de entender la frialdad con la que esta enfermedad se llevaba al más allá a sus víctimas. La luna estaba llena, y la luz plateada iluminaba las lápidas, dándoles un aire fantasmal. Mientras recogía mis herramientas, escuché un lamento de nuevo, más fuerte y más claro. Esta vez parecía que estaba justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio, roto por el murmullo del viento. De repente escuché un lamento mezclado con el murmullo del viento y sentí que me llamaba, como si las almas de los que había enterrado estuvieran reclamando su descanso. Decidí alejarme rápidamente, cruzando todo el panteón. Volví a escuchar el lamento, que se convirtió en un llanto desgarrador que me atravesó el alma. Sin fijarme dónde pisaba, tropecé y caí de rodillas. En ese momento vi una figura a lo lejos, una sombra que parecía moverse entre las tumbas. Mi corazón se aceleró y el instinto me dijo que debía correr, pero no pude. La figura se acercaba. Era una mujer, su rostro demacrado, sus ojos vacíos. Tengo que volver a verlos. Ayúdame. Su voz era un eco de dolor y sufrimiento. Desperté en el cementerio con el corazón desbocado. Había caído en un sueño profundo, si es que se podía llamar así. La luna todavía brillaba y el lamento había desaparecido, pero su presencia permanecía en el aire como un eco de advertencia. A partir de esa noche, todo se volvió más inquietante. Comencé a escuchar voces, murmullos en la oscuridad. Las sombras se alargaban y se retorcían y sentía que estaba siendo observado. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio. Mis manos temblaban al sostener la pala y mis ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño. Un día, mientras hablaba con un viejo amigo que también trabajaba en el cementerio, le mencioné mis experiencias. Él me miró con preocupación. «Hay algo raro en este lugar», dijo. «He sentido lo mismo, como si las almas no pudieran descansar». Ese día decidí que ya no podía quedarme más. Mi paz se había desvanecido y el lamento que había escuchado, la figura que había visto, me perseguirían para siempre si no hacía algo. Así que, con el corazón pesado, presenté mi renuncia. Decidí que era hora de alejarme de aquel lugar, de dejar atrás las sombras que me atormentaban. Cuando volví a casa, sentí como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Pero la tranquilidad fue efímera. Las noches se llenaron de pesadillas, de visiones de las almas que no podían descansar. La mujer de mi visión seguía apareciendo y sus lamentos resonaban en mi mente.
Finalmente, un mes después de dejar mi trabajo, decidí visitar el cementerio una última vez. Quería despedirme del lugar que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Caminé entre las tumbas sintiendo la fría brisa nocturna, pero algo había cambiado. Ya no había lamentos. En su lugar había un silencio sepulcral. Finalmente, logré escapar de ese cementerio, pero no de las sombras que me siguen. La vida ha continuado para todos los que me rodean, pero mis noches están llenas de lamentos y cada vez que escucho una sirena, mi corazón se detiene, recordándome que, aunque abandoné el trabajo, el peso de la muerte nunca se alejará de mí. La paz que una vez encontré entre las tumbas se ha desvanecido y ahora solo me queda el recuerdo de un lugar donde las almas que nunca pudieron despedirse quedarán en mi memoria atrapadas entre la vida y la muerte, clamando por su descanso eterno. Relato número 3. El crematorio. El 2021 fue un año cargado de desesperanza y pérdida. El mundo parecía sumido en un caos interminable, y el crematorio en el que trabajaba se había convertido en un lugar sin tregua. Yo era parte del equipo que, bajo la sombra de la pandemia, se encargaba de despedir a los cuerpos que no habían logrado sobrevivir al virus. En medio de toda esta tragedia, la vida de mi compañero de turno, Marco, cambió para siempre de una manera que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Era un viernes por la noche, y el crematorio, como siempre, estaba en pleno funcionamiento. Los hornos estaban a pleno rendimiento, y el constante zumbido de las máquinas era un recordatorio de la avalancha de trabajo que enfrentábamos. En ese momento, yo estaba ocupándome de los registros y del papeleo, mientras que Marco se encargaba de la limpieza y el mantenimiento. Marco era un hombre de mediana edad, con una mirada cansada y una actitud generalmente silenciosa. A pesar de su aparente calma, todos sabíamos que el peso de su trabajo lo había afectado profundamente. La presión de manejar tantos cuerpos en tan poco tiempo había comenzado a hacer mella en su mente, y a menudo se le veía en un estado de distracción y agitación. En la noche de aquel trágico incidente, Marco estaba limpiando el crematorio por dentro. Era una tarea rutinaria, pero dada la cantidad de trabajo que teníamos, la limpieza se había convertido en una tarea que se realizaba a la carrera sin la debida atención al detalle. La prisa, sumada al estrés de la situación, creaba un caldo de cultivo perfecto para el desastre. Yo estaba sumido en mis documentos cuando escuché el sonido característico del crematorio encendiéndose. No le presté mucha atención, ya que estaba acostumbrado a los ruidos del lugar, pero lo que no sabía era que ese ruido era el preludio de una tragedia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Marco había cometido un error. Mientras limpiaba el interior del crematorio, sin darse cuenta, encendió uno de los hornos. La rapidez con la que había actuado, sumada a la falta de concentración, había hecho que activara el crematorio antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. En ese momento, el horno estaba lleno con lo que creía que eran restos inofensivos, pero lo que no sabía era que uno de nuestros compañeros de trabajo, Javier, estaba realizando una inspección en el área. Javier era un hombre robusto y siempre dispuesto a ayudar, pero esa noche, por alguna razón, se había aventurado a entrar al crematorio en lugar de quedarse en la sala de descanso. Estaba haciendo una ronda final para asegurarse de que todo estuviera en orden, y para
para su desgracia, se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. El sonido del crematorio funcionando me alertó de inmediato. Algo no estaba bien. Salí de mi oficina y me dirigí hacia el área de hornos, pero lo que vi me dejó paralizado. El horno estaba en plena combustión y el humo espeso que salía del interior me hizo comprender que algo terrible había sucedido. Con el corazón en la garganta, corrí a abrir el horno. Lo que vi me dejó sin aliento. El cuerpo de Javier estaba en el interior, envuelto en llamas. El horror y la desesperación me invadieron mientras trataba de apagar el fuego y detener el proceso. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Marco apareció en la puerta con una expresión de pánico en su rostro. Cuando vio lo que había ocurrido, su rostro palideció y sus piernas se tambalearon. En ese momento entendí que Marco había cometido un error irreversible y que sus acciones, sumadas a la rapidez y la presión del trabajo, habían llevado a esta tragedia. La policía llegó rápidamente y la investigación no tardó en comenzar. A pesar de nuestras explicaciones y la comprensión de que la presión del trabajo había jugado un papel importante en el error, Marco fue acusado de homicidio involuntario. La justicia, en medio del caos pandémico, parecía implacable y Marco fue condenado por la muerte de Javier. El juicio fue un espectáculo sombrío y la noticia se esparció rápidamente. La comunidad del crematorio estaba consternada y dividida. Algunos veían a Marco como una víctima de las circunstancias, mientras que otros consideraban que había sido responsable de una tragedia que no se podía ignorar. La vida en el crematorio cambió drásticamente después de aquel incidente. La moral y la moralidad en el trabajo se vieron afectadas y la carga emocional se volvió casi insoportable. Cada vez que pasaba por el horno, no podía evitar recordar la tragedia que había ocurrido y la figura de Javier en el interior. Los murmullos y las miradas acusadoras se hicieron parte de mi día a día y el sentimiento de culpa y remordimiento me acompañó en cada momento. Marco fue sentenciado a años en prisión y su vida se convirtió en una sombra de lo que había sido. La pena y la culpa lo consumieron, y el último rastro de humanidad que había en él se desvaneció en el encierro. El peso de su error lo había llevado a un estado de desesperanza del que nunca pudo escapar. Años después, cuando la pandemia finalmente comenzó a desvanecerse y el crematorio volvió a su funcionamiento habitual, no pude evitar sentir que la sombra de aquel fatídico incidente aún permanecía en los rincones más oscuros del edificio. A veces, al entrar al crematorio, sentía que Javier aún estaba allí, que su espíritu no había encontrado paz. El lugar estaba lleno de murmullos que se mezclaban con el ruido constante de las máquinas. Aunque la vida continuaba, la tragedia nunca desapareció por completo. Cada vez que encendía el crematorio, no podía evitar preguntarme si, de alguna manera, el fuego traía consigo las almas de aquellos que nunca tuvieron un adiós adecuado. La historia de Marco y Javier se convirtió en una advertencia sombría sobre los límites de la humanidad y el impacto de las circunstancias extremas en la vida de las personas. Y aunque el crematorio seguía funcionando, siempre quedará un eco de aquella noche trágica, un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y el peso de nuestras acciones.
No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias